Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Oye, ¿te has parado a pensar qué haces para mejorar la calidad de vida de los que te rodean? Pues hoy nos acompañan María y Andrés, que lideran el Instituto de Formación Inclusiva de la Fundación Prodis. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Encantados de estar aquí. Eso es, gracias por invitarnos, por abrirnos las puertas y este espacio para un poco compartir lo que hacemos. Al final nosotros aquí en El Limonero tratamos de inspirar a chavales, de ayudar a sus padres, de impactar a educadores. Y hay veces que también necesitamos usar el altavoz, ¿no? Oye, somos un espacio humilde de audiencias y demás, pero en un caso como el vuestro son proyectos en los que sí o sí hay que todo lo que se haga va a sumar, ¿no? Porque vosotros lideráis el Instituto de Formación Inclusiva y lo primero que me gustaría preguntaros es, oye, ¿qué significa para vosotros la educación inclusiva? Bueno, yo creo que ahí empiezas tú, Andrés, que es tu fuerte. Tú eres especialista. No, yo creo justo. que los dos, ¿no? Somos. Es lo que nos mueve, ¿no? Es nuestro Ikigai. Es nuestro propósito de vida profesional. Pues bueno, el encontrar, ¿no?, espacios donde las personas, en general, independientemente de su condición, con la que han nacido, con la que les ha venido dada, ¿no?, pues se puedan desarrollar y puedan tener pues una calidad de vida, ¿no? Vemos actualmente muchísimos problemas, no únicamente por tener una discapacidad, sino vemos muchísimos alumnos y alumnas que tienen dificultades para integrarse a nivel social, para ser felices, ¿no? Entonces la educación inclusiva la tenemos que abordar desde ese ámbito, ¿no? No solamente formativo, sino también social y de cómo la persona, ¿no?, pues se desarrolla dentro de su contexto. Así que eso... No sé, María. Sí, ¿para nosotros ti? en Fundación tenemos un lema que a los chicos les encanta, que decimos siempre, y es que para nosotros incluir no es dejar pasar, sino dar la bienvenida. Entonces, un poco con esa mirada y con ese enfoque intentamos abordar todo lo que ocurre en la vida, ¿no? Y intentando, bueno, yo antes lo comentaba, yo creo que nosotros desde lo que hacemos en Prodis, yo definiría que somos buscadores de oportunidades para todas las personas, en concreto para esas personas que con las que trabajamos todos los días, que tienen discapacidad de tipo cognitivo, y también sus familias. O sea, un poco es lo que nos mueve y generar cada vez más y mejores oportunidades. Por lo tanto, es eso, dar la bienvenida. Me gusta esto que dices de oportunidades porque yo soy un fiel creyente en que el mundo está lleno de oportunidades. Lo que pasa que depende de las lentes con las que vayas por la vida, ¿no? Vas a ver las oportunidades. No, porque te van pasando, oye, aquí tienes una, aquí tienes, pero si tú no las ves, pues obviamente vas a decir, es que no hay oportunidades. Y como tú decías, ¿no, Andrés? Hay mucha gente muy diferente y tenemos que incluir a todas estas personas. Desde la Fundación creo, y corregirme si me equivoco, que obviamente estáis más enfocados en ciertos colectivos, ¿no?, de personas, pero yo voy más allá, ¿no? La pregunta que lanzaba al principio, ¿no? ¿Qué hacéis para mejorar la calidad de vida de los que nos rodean? Y cada vez hay más personas neurodivergentes con necesidades muy variopintas y creo que a lo mejor todavía no estamos preparados como sociedad para entender al que es diferente a nosotros. Y no hablo de me Claro. falta un brazo, sino que viene de otro país, que viene de otro barrio de tu ciudad, ¿no? Sí. De otro entorno familiar, de otra religión, ¿no? Claro. Es que, mira, justo escuchándote, ¿no?, se me venía una idea, ¿no? Y es que la educación inclusiva lo que no podemos pensar es que tenemos que poner el foco únicamente en la persona, que en este caso desde Prodis, ¿no?, que trabajamos para personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, que aquí entran las personas autistas. Si nosotros únicamente pusiésemos el foco en este colectivo, estaríamos dejando atrás, ¿no?,
pues otros factores que son importantísimos, ¿no? Por eso de ahí también que naciese el instituto dentro de que es un proyecto de la fundación, ¿no? Para abordar esa realidad que tienen las personas, ¿no? Pues tenemos que formar a sus familias, tenemos que acompañar a las empresas, tenemos que formar también a los profesores para que sepan, ¿no? Aceptar y ver como una oportunidad la diversidad de las aulas, ¿no? Entonces, un poco también escuchándote y con la pregunta que nos hacías al principio, nosotros sí que creemos que muchas veces ponemos el foco únicamente en la persona y nos olvidamos de ese contexto, ¿no? Así que... Sí, sí, sí. Además, en línea con lo que dice Andrés, o sea, nosotros creemos mucho en que lo que hay que intentar construir es una cultura inclusiva, ¿no? Y la cultura inclusiva pues se construye haciendo cosas que sean inclusivas, no solo hablando de inclusión. Entonces, por un lado, Fundación Prodis, que además, digo, una cuñita, nosotros estamos de cumpleaños, 25, y me gusta volver atrás porque yo no estaba cuando esto comenzó. Pero comenzaron un grupo de mujeres que se juntaron y dijeron, esto falta, vamos a ponerlo, ¿no? Y luego nos fuimos sumando otras personas detrás, creando más cosas. Y hoy tenemos el Instituto de Formación Inclusiva justamente porque a raíz de todo lo que se ha ido sumando, poquito, entendemos desde nuestra visión de hoy que es imposible imaginarse una cultura más inclusiva si no colaboramos con agentes del cambio, ¿no? Que nosotros hemos identificado en los profesores que van a ser los que estarán, los que van a estar en aula, si no acompañamos familias, si no acompañamos empresas, ¿no? O sea, es como... Y entonces, pues son áreas en las que nos hemos enfocado en nuestros 5 proyectos que intentamos liderar desde el instituto, precisamente para crear más cultura, espacio inclusivo, a varios niveles. Así que un poco eso. Y como dices, o sea, no es solamente este tipo de diferencias. Ciertamente, este es al que nos dedicamos nosotros, pero no es el único. También es verdad, y esto también me gusta decirlo porque me gusta hablar de datos, que dentro de todas las discapacidades, en algunas áreas, justo la discapacidad intelectual es la que está más penalizada, porque si ves estadísticas del INE, las tasas de desempleo en las personas con discapacidad en general están 43 puntos por debajo de las personas sin discapacidad, pero es que dentro de las personas con discapacidad, las de tipo cognitivo son las que más. Entonces, ese trabajar con empresas, como antes decía Andrés, pues es muy importante para que no solamente hagamos declaraciones de derechos, sino que nos movamos para crear lugares, ¿no? de participación para personas que igual pues están más bien excluidas. Y, o sea, es verdad que a lo mejor pensamos en ya, ¿no? Gente de 20, 25 años, pero me gustaría ir un poco más abajo, ¿no? Porque todos nacemos y todos vamos creciendo. ¿A qué retos se enfrentan, ¿no? los jóvenes con discapacidad intelectual dentro de lo que es el sistema educativo? Bueno, pues ahí hay una variedad, ¿no? de oportunidades que la familia, un poco en función de las necesidades que tenga su hijo, pues pueden valorar, ¿no? Hay familias que apuestan por un modelo más inclusivo, hay familias que apuestan por colegios de educación especial, que no es el tema ahora de esta conversación, ¿no? Y bueno, luego después, ¿no? En función de cómo sea la persona, pues ya van buscando pues esas formaciones posteriores, ¿no? Que ahí es donde nosotros empezamos a entrar, ¿no? Nosotros principalmente lo que nos dedicamos en Prodis es a la formación para el empleo de personas con discapacidad intelectual, y estas personas pues lógicamente tienen que tener una competencia para luego poder pues trabajar en una empresa, pues unas mínimas habilidades comunicativas, sociales, de autonomía, ¿no? Y bueno, pues en concreto nosotros en la fundación tenemos diferentes programas de formación para el empleo, y hay uno que es como nuestro buque insignia, que es el programa ProMentor, que se creó hace 20 años en la Universidad Autónoma de Madrid junto con Prodis. Fue el primer programa que se creó en España con estas características, y que ha sido un revulsivo tanto a nivel nacional como también internacional, y que se ha replicado, ¿no? Entonces, claro,
entender a día de hoy para muchas familias que siguen viniendo, ¿no?, a nosotros a pedirnos pues ayuda porque se sienten desamparadas cuando acaban su etapa educativa, no saben dónde ir. Entonces, cuando les decimos, oye, que existe la posibilidad de que tu hijo vaya a la universidad, pues aunque para nosotros es algo como muy habitual porque lo tenemos muy dentro, ¿no?, para ellos todavía les sigue sorprendiendo, ¿no? Y familias de chicos muy jóvenes, con 15 y 16 años, que las familias no saben dónde ir porque no hay una buena orientación, porque los profesores no conocen las oportunidades que hay, y hay muchísimo desconocimiento, ¿no crees, María? Totalmente, totalmente. Y luego al final, o sea, nosotros aquí estamos presentando la cara bonita de lo que hacemos, ¿no? Es recoger toda esa juventud que tiene derecho al acceso universitario y no tiene la oportunidad, e intentamos procurar que sea posible con un programa adaptado como el de ProMentor y luego un máster y luego el empleo con apoyo. Pero en cuanto a los retos que decías inicialmente, es verdad que nosotros cuando los jóvenes llegan a Prodis, y esto me hubiera encantado que aquí estuviera uno para que te lo contara de primera mano, o sea, ellos mismos te lo cuentan, lo que les supone en su vida reconocer su propia discapacidad, lo que ha supuesto en su escolaridad quizás esa exclusión que han sentido, que han vivido, y lo que les cambia cuando entran a ProMentor y hacen esa experiencia de que sí que pueden, que se sienten respetados, valorados, que luego empiezan a trabajar y se sienten uno más con sus compañeros de trabajo. O sea, que creo que se podría hablar de muchas cosas a nivel reto, ¿no? O sea, si miramos datos, también sabemos que las personas con discapacidad intelectual tienen hay una mayor prevalencia de problemas de enfermedad mental, de muchas cosas. Pero yo creo que lo más duro probablemente sea la exclusión. Y creo que justamente el generar espacios que faciliten la inclusión, que es lo que intentamos hacer nosotros y también otras entidades, obviamente, pues es lo que luego les permite esa mejora en la calidad de vida porque se sienten parte de. O sea, el ser humano es un ser social que para estar vivo, esto es opinión mía, necesita saber que es valioso para algo. O sea, en el momento en el que dejas de sentirte valioso, pues te vas para abajo, ¿no? Total. Y además somos seres sociales, entonces si nos excluyen, estás perdiendo. Por eso también hay tantas enfermedades mentales y frustración y depresión, porque cada vez somos una sociedad más individualista, ¿no? Y más, no, yo soy independiente, yo vivo solo, no tengo un núcleo. Antes, pues a lo mejor toda la familia, yo qué sé, vivían los tíos, los abuelos, todos juntos en una casa. Pues ahora no hay esa red de conexión, ¿no? Y si encima te excluyen, o sea, eres el excluido de los excluidos. O sea, totalmente. Claro. Nosotros, por ejemplo, ahí entendemos muy bien a las familias que dicen, es que yo quiero que mi hijo vaya a un colegio de educación especial a día de hoy, porque van a estar en un espacio mucho más protegido, porque lo que nos encontramos es que vienen adolescentes destrozados de la etapa de educación secundaria, sobre todo porque observamos cómo en las escuelas a día de hoy hay espacios que para nosotros son como muy importantes, como puede ser un recreo o como puede ser el propio comedor, y se desatienden, ¿no? Esas... que es búscate la vida. Total. O sea, el profesor en clase guay, pero luego llega el recreo y es como, ¿a mí qué me cuentas? No, y el profesor guay, más o menos. Ya. Hay un poco de todo. Sí, nosotros apostamos por la educación inclusiva 100%, pero a día de hoy entendemos que las familias pues quieran para sus hijos también espacios protegidos, porque al final el desarrollo... Es que podríamos relatar, ¿no? O sea, sin decir nombres, pero chicos que han llegado con unos procesos muy complejos y que han remontado con mucho trabajo en equipo, coordinado, ¿no? Sí. Por eso nosotros, cuando nos planteamos el proyecto del Instituto Oliver, teníamos claro que teníamos que formar a los profesores. O sea, es que lo veíamos como un reto clave. Tenemos que tener cursos, tenemos que hacer formaciones para los futuros docentes, para los que ya están, porque no podemos tolerar que sigan viniendo
a Prodis a día de hoy chavales con 18 años que tengan estas carencias emocionales tan grandes, con unos índices el otro día, Plena Inclusión, que es como nuestra confederación donde todas las fundaciones estamos asociadas, ¿no? Sacó un estudio que decía que el 90% de las personas con discapacidad intelectual que actualmente están en institutos y en colegios sufren bullying y acoso escolar. Entonces, pues eso, tenemos que luchar para que vaya acabando. Efectivamente, efectivamente. ¿Por qué creéis que pasan esas cosas? Hay mucha, se tendría que decir mucho. Yo creo que una parte, desde luego, es que no se crea un pensamiento contrario a ese. O sea, bueno, yo soy muy de la prosocialidad. O sea, soy muy de que podamos crear un espacio prosocial donde nos reconocemos en nuestras diferencias, nos respetamos y en Prodis, porque dentro de Prodis lo que hacemos con nuestros jóvenes, también entre ellos, porque luego es muy fácil para nosotros decir los que tienen discapacidad intelectual y etiquetarlos y son un colectivo todos ellos. Y es que son cada uno diferente. O sea que entre ellos también hay mucha diversidad y entonces también eso hay que recogerlo y también hay que enseñar a aceptar esas diferencias dentro de... ¿Veis esos ¿sabes? comportamientos de no aceptar las diferencias del otro también dentro de...? Muchísimo. Sí, sí. O sea, es que, a ver... O sea que es inherente al ser humano. Es inherente al ser humano y sobre todo también que se repiten muchas veces patrones Ya. que ellos han observado anteriormente, ¿no? Sí. Pues vemos como personas que han sufrido bullying Hacen... luego después, en algunos contextos, pueden llegar a ser acosadores. Por eso uno de los proyectos, ¿no?, que tenemos que tener como educación y sobre todo cuando nos encontramos con situaciones así, es no poner únicamente, no trabajar únicamente con el acosado, sino también con el acosador, porque esa persona está actuando así, ¿no? El otro día, en una de las, ¿no?, un poco respondiendo a tu pregunta, una de las formaciones que teníamos para empresas, ¿no?, que le llamamos Café con Prodis, que no deja de ser una sensibilización, pues para, bueno, que conozcan la realidad que tienen las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y justo, claro, pues son charlas online en las que se conectan, pues, no sé, 40 trabajadores de una empresa y decía una de las trabajadoras, oye, es que yo quiero que mi hijo, que está en una escuela ordinaria, tenga esta charla con ellos, ¿sabes? Entonces yo digo, es que, claro, aquí nosotros estas formaciones las hemos hecho pensando en la empresa, pero es que en realidad el trabajador luego en su vida tiene una vida personal y muchos serán padres, muchos serán hermanos y estos valores que pues nuestros alumnos de la fundación le están transmitiendo seguramente también les sirva para tener pues esa experiencia, ¿no?, con la que puedan compartir a los demás, ¿no? Así que... ¿Hacéis este tipo de cosas con colegios, por ejemplo? Sí. Vamos a colegios, sí, sí, sí. Lo hacemos con empresas, colegios, también lo hemos hecho, algunos de nosotros somos profes en distintas universidades, también lo hacemos con nuestros estudiantes de magisterio, un poco por acercarlo, porque quizás antes preguntabas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se dan estos procesos de exclusión? Probablemente una de las causas de la exclusión es el desconocimiento, probablemente. El imaginarse, un imaginario de lo que son, que no es... y luego cuando, bueno, a ver, yo hablo por mí, yo no siempre he estado en este mundo y cuando conocí este mundo, que ya Andrés estaba en este mundo, pues yo vi cosas que no me imaginaba, o sea, y me ha ido aportando muchísimo, o sea que, ¿sabes? Como que efectivamente el conocer, el acercarte, pues te permite ver cosas que tú no habías visto. Y yo creo que desde el instituto esta es también una de nuestras labores y desde bueno, es que yo soy la parte de investigación, desarrollo, innovación, precisamente el poder hacer que esto pues fluya y que sea que el conocimiento se transmita, ¿no? Que pueda ser conocido y que se pueda entender bien de qué va la discapacidad intelectual, de qué va la inclusión, lo que aporta. Y bueno, es una de las cosas que hacemos. ¿Y cómo puede, no, el entorno escolar, todo el entorno, ¿no? Profesores, alumnos, familias, ser más inclusivo? O sea,
vamos a poner cosas fáciles, ¿no? Imagínate que no tengo ni idea y es... Bueno, si haces estas 3 cosas ya estás haciendo un cambio enorme. Yo tengo una muy clara, María. No sé A ver, tú. a ver. A ver, a ver. Si estuviese aquí uno de nuestros alumnos que ha estado en colegios de educación ordinaria, en un instituto, el 90% te diría que no le sacasen fuera del aula. Eso es. Es una práctica muy recurrente que nosotros cuando vamos a los coles a dar formaciones nos dice, pero es que no tenemos otra opción. Bueno, sabemos que hay otras opciones. Podemos... Desarrolla esto de que no le saquen fuera del aula. Claro. Me refiero, un ejemplo. Un ejemplo, van a matemáticas, ¿no? Tienen matemáticas en cuarto de primaria o en la ESO. Y entonces, como es una persona que tiene un diagnóstico con necesidades educativas especiales, pues le corresponde un profesor de apoyo, un pedagogo, un maestro de educación y lenguaje. Entonces, lo que ocurre es que en la hora de matemáticas viene el maestro, toca la puerta y entonces el chico que tenga algún tipo de necesidad educativa especial sale fuera del aula. Es una práctica que a día de hoy se sigue repitiendo en la mayoría, bueno, no sé en cuántos, Yo pero en creo la que mayoría de los sí. colegios. Yo ahí estoy contigo. Yo me acuerdo cuando estudiaba en el colegio, ¿no? Que había un grupito de adaptación curricular. Y no eran diferentes. O sea, simplemente, pues, que no... Hay un desfase curricular. Que en mi opinión, no se esforzaban lo suficiente estos mis compañeros que iban en este caso, ¿no? No tenían discapacidad ni nada, simplemente, oye, el que suspendía todo, que tal, que no sé, llega un momento en que adaptación curricular. Y les sacaban. Y es que, o sea, echando la vista atrás dices, hostia, qué duro tiene, ¿sabes? De repente... Sí, te es ponen muy en el punto de mira. estigmatizante. Te ponen en el punto de mira. punto Para lo de- que sea. Igual que el que saca todo 10 y el profesor está diciendo, ¿ves? Es que Juanito, si todos tenéis que ser como Juanito, y Juanito diciendo, Dios mío, por favor. O sea, que me van a linchar. Claro. Eh, ¿Cómo tú te vas a querer compartir un espacio luego en el recreo o en el patio de jugar a lo que sea si yo me noto diferente a ti? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, me gusta lo que has dicho de Sí. no sacar al... Sí, sí. Porque eso Vamos, es lo dicen excluir. ellos. Sí, no, tal porque esto cual. nosotros estamos reproduciendo Sí, sí, lo que dicen nos ellos. dicen a nosotros, Sí, sí, ¿verdad? tal cual, en las tal cual, entrevistas tal cual. que tenemos con ellos y sus familias pues durante todos los años, todos los Sí. días, para conocer a chicos nuevos para el curso que viene. ¿Qué Sí. otras cosas se podría hacer? A ver, yo una cosa que diría, bueno, aparte de esta que ha dicho Andrés, que es súper concreta y que estoy súper de acuerdo, yo diría algo más filosófico, pero que creo que es bueno que se sepa, que los profes lo tengan en... Esto se lo estoy copiando a Olga, que lo dice siempre, que es una compañera. Ella dice, hay que tener en cuenta que nos imaginamos la inclusión como todo o nada. O soy inclusivo o no. Muy bien. No, todo lo que tú hagas por la inclusión suma algo que no había antes. Entonces, cualquier pequeña acción inclusiva va a aportar más inclusión. Entonces, creo que también es importante que los profes entiendan que aunque no lo sepan hacer todo bien, no pasa nada. Lo importante es que quieran hacerlo y que lo que vayan haciendo, pues va a ir sumando. Y sí pienso que un elemento interesante es que puedan conocer, que puedan formarse, o sea, que puedan... De hecho, nosotros apostamos por ello, por eso hemos creado en el instituto una formación específica en ese sentido. Pero bueno, que creo que como profesional de la educación, hoy por hoy, creo que empieza a ser, vamos, imprescindible que conozcas un poco esas neurodiferencias, las neurodivergencias, o sea, que un poco de conocimiento tengas, porque sí que es verdad que hay algunos elementos. Otra cosa que yo diría, aparte de la que ha dicho Andrés, el tema de la accesibilidad cognitiva, o sea, intentar facilitar. Por ejemplo, un elemento facilitador, que sabemos que es facilitador tanto para quienes tienen discapacidad intelectual como para quienes tienen otro tipo de necesidades educativas especiales, es apoyos visuales. O sea, la imagen ayuda. Ayuda a los que tienen dislexia, ayuda a los que tienen TEA, ayuda a los que tienen TDAH. Entonces, pues ese es un elemento que ya sabes que va a venir bien a casi todos tus estudiantes. Pues inclúyelo. Total. ¿No? Sí, adapta las metodologías Sí. pedagógicas, ¿no? Eso es fundamental.
O sea, eso es clave. El otro día, justo ayer íbamos a unas jornadas sobre autismo, ¿no? Con estudiantes de magisterio de una universidad aquí de Madrid y les decíamos, acabáis la carrera mañana, porque ya está a punto de graduarse, digo, pero que sepáis que vuestra carrera como docentes no acaba. Tenemos muchas veces la creencia que el maestro termina los 4 años de magisterio y ha terminado. No, esto nos tenemos que seguir formando, ¿no? Y quizás por dar otro como dato muy concreto que creo que todos los colegios tendrían que hacer, sería crear proyectos de patios dinámicos e inclusivos en sus recreos, ¿no? Creo que ayudaría muchísimo a mejorar la inclusión en las aulas, ¿no? Fíjate que se me ocurre otra, que no sé si existe o no, A ver. que es que todas las personas que están estudiando para ser educadores tengan que hacer un semestre en un centro de educación especial ¿no? Pues estaría muy bien. Porque muy bien. Porque yo soy de los que opina que se aprende haciendo. Y ese es el mejor método. Hombre, eso sí. Entonces, que te venga un fulano y te cuente, no, es que hay que ser inclusivo, nada. y dices, vale, guay, consigues un trabajo en un colegio donde no hay nada, donde todos son neurotípicos, normotípicos, y dices, y el día que te aparece algo diferente, dices, ¿y yo cómo gestiono esto? Entonces, el que por norma digas, oye, tienes que hacer un semestre de prácticas en un colegio de educación especial para que sepas lo que es y gestiones. Que no vas a estar tú solo ante la situación, pero sí que vas a conocer y adquirir una sensibilidad necesaria para poder gestionar las cosas que son diferentes, ¿no? Que luego seguramente te den muchísimos más recursos para el resto de personas también. De cómo, ¿no? Cuando yo lo veo siempre, cuando conoces a una persona diferente, entiendes otra manera de hacer, otra manera de ser. No, esto es lo que viven los estudiantes que se van con nosotros a estudiar fuera. Son vamos a llamar el raro, ¿no? Porque dicen, ¿no? Salgo de mi burbuja y me meto en otra burbuja, que es un idioma diferente, una cultura diferente. Yo se lo digo a los chavales, oye, cuando, por ejemplo, llegas a Estados Unidos y una chica te diga, me gustan tus zapatillas, pues es que en España yo no veo a un adolescente que no conoce de nada al otro adolescente diciendo, me gustan tus zapatillas. Pues es que en Estados Unidos es su forma de romper el hielo y empezar a conectar, ¿no? Y el español dice, vale, pues vale, a mí también, por eso me las he comprado. Y el otro, hostia. ¿No? Y hay... Entonces, cuando vuelven de sus experiencias fuera, han entendido, han construido. Yo siempre digo que son exploradores, ¿no? El explorador que se va a hacer la expedición y luego vuelve con la mochila llena de cosas que ha descubierto en esa expedición que luego puede implementar, ¿no? Colón con su voy a descubrir América, que no era América, ¿no? Voy a buscar para traer cosas nuevas. Entonces creo que los profes, los que están enseñando esto, lo dejo ahí para que lo desarrolléis. Está muy bien. Nos parece una idea estupenda. De hecho, hay proyectos de aprendizaje servicio que hacemos en colaboración entre prodis o entidades sociales y universidades, ¿no? Que justo lo que intentamos es hacer esto. Pero fíjate... esto es obligatorio, ¿sabes? Esto es obligatorio. O sea, yo te digo que todo obligatorio, pero... lo pondría para los que estudian magisterio, que van a trabajar en primaria, educación infantil, pero para los que sí o sí los pondría, y eso lo tengo cada día más claro, es para los profes de instituto. Sí. O sea, un químico que ha hecho química... El que hace el máster habilitante, que también... Que hace el máster habilitante y ahí se encuentra con unas dificultades muy grandes, ¿no? Entonces yo ahí sí que incluso un año. Es que, ¿sabes qué te digo? Que además Sin duda, un curso escolar. Además de que aprendas técnicas, porque las vas a aprender, porque si no, no puedes trabajar, pero es que vas a contactar con personas
que es que yo creo que va mucho de eso. O sea, si tú te das el permiso para conectar con esa persona que es distinta, que tiene una forma de aprender que es diferente a la norma, pues es que eso te va a cambiar la vida como docente. Y tú vas a salir enriquecido porque vas a aprender otras formas de hacer lo que tú te crees que haces bien, ¿sabes? Sin duda. No, si siempre hacemos lo mismo, vamos a conseguir los mismos resultados, Efectivamente. ¿no? Entonces, Efectivamente. oye, qué guay. De hecho, están Elon Musk. Está ahí en el espectro de, ¿no? Y dices, hostia, el tío lo que ha conseguido es una locura. Total. Porque su manera de pensar es diferente. O sea, le pongo como ejemplo, sin entrar en debates políticos y demás, ¿no? Pero es que pensamos no me gusta decir el término normales, pero los Normotípicos. Los normotípicos, es que todos pensamos igual, todos vestimos igual, todos tenemos el mismo enfoque, todos queremos todos seguimos el mismo patrón. Joder, y tenemos que buscar soluciones a problemas, pues todos vamos a llegar a las mismas conclusiones. Y alguien que es diferente no Eso suma muchísimo. Sí, total. Total. O sea, es un valor que es maravilla. Ponerme ejemplos de organizaciones, de empresas que hayan, a lo mejor eran un poco así de, pues no sé si, oye, está esto de la responsabilidad social corporativa. No vamos a dar nombres porque es verdad que nosotros trabajamos con un montón de empresas. Pero ejemplos de... Pero mira, fíjate, lo que sí vamos a... O sea, yo creo que nosotros ya llevamos mucho tiempo en Prodis, ¿no? Y lo que sí hemos notado, y ahora mismo estamos trabajando con más de 250 empresas que colaboran con la fundación de diferentes formas, y la mayoría contratando y apoyando desde una responsabilidad social muy fuerte. Nosotros lo que sí hemos notado es que quizás antes, ¿no? Las empresas llegaban más a nosotros por el mero hecho de cumplir con una ley. Sí. Y ahora hay una ley que marca que si tienes un determinado tamaño y no sé qué, tiene que obligatoriamente tener determinados perfiles, ¿no? Sí. Y bueno, lo que hablamos ahora es que esas empresas que a lo mejor en su día llegaron pues por esta ley, pues ahora mismo no paran en contratar, siguen apoyando a la fundación de diferentes puntos, como es la formación a sus empleados, como es el apoyo económico. Creo que el constructo empresa ha cambiado mucho. Sobre todo también hemos visto cómo cada vez más se acercan a nosotros pues más compañías nacionales. Nosotros antes, cuando empezamos, ¿verdad, María? Trabajábamos mucho con multinacionales que quizás tenían como otra filosofía, y a día de hoy, pues la verdad es que... Sí, total. Y no solamente, o sea, a ver, y nos siguen pidiendo cosas. O sea, que a la empresa le interesa esto, porque además de estos Café con Prodis de los que habla Andrés, donde, vamos, es que hay empresas que durante un año, cada semana hacen, ¿sabes? O sea, porque les interesa que todos sus empleados tengan la oportunidad de vivirlo. Y al año siguiente dicen, hay que variarlo, hacer algo diferente, pero hay que seguirlo haciendo. Entonces, y vemos que están tocando a nuestras puertas otras organizaciones, ¿no? Que también están interesadas. Es que nos encantaría, que la gente se mete a la página web de Prodis y vea todo el listado, porque no queremos decir a ninguna para no desmerecer a otra, porque todas son importantísimas. Un ejemplo de una historia, ¿no? De, yo qué sé, Juanito llegó, hizo no sé qué, y luego pues tuvo una oportunidad en una empresa, y de repente esa empresa, gracias a esta persona, ha cambiado y ha hecho y como el efecto de impacto. Tenemos muchas. Sí, a ver, yo no sé si podríamos... Eso que estás diciendo me desafía como investigadora, ¿vale? De la entidad. Me desafía. Hay que mantener los informes. No. O sea, que eso hay que recoger esos datos, hay que recogerlos, hay que sistematizarlos y hay que visibilizarlos, porque creo que es muy interesante. Comunicación que está por ahí detrás tiene que... Pero bueno, pero llevamos... Pero bueno, de todas maneras llevamos 25... O sea, en el 25 aniversario, este año justo, una de las cosas que estamos haciendo es poner en
en nuestras redes sociales esas historias de jóvenes con discapacidad intelectual que están trabajando en empresas y ellos relatan su historia dentro de la empresa y la empresa también tiene voz para pues bueno, un poco contar lo que tú dices. Ahora, una historia así, chanán, de un chico que haya revolucionado, pues necesitamos datos reales para poder contarte una historia así, ¿no? Ahí te lanzo el reto. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que ya existen, ya anteriormente, desde que ProMentor comienza hace 20 años, sí que es verdad que ya se han producido investigaciones donde se ha visto el impacto positivo o la huella positiva que deja un trabajador con discapacidad intelectual dentro de la empresa. A nivel social, aporta un valor que quizás no es el valor productivo per se, a pesar de que, ojo, pero también producen bien. Claro. Sí. A mí se me ocurre así cosas al aire, ¿no? De repente generas un espacio de comunicación entre todos los empleados, ¿no? Porque viene una persona diferente y todos nos tenemos que adaptar en cierta medida, ¿no? Tanto esa persona que viene... Pues esto es como cualquier persona que se incorpora a un equipo, ¿vale? No, tú mañana entra alguien en la empresa, oye, tienes que introducirle dentro de la burbuja ¿no? de tu cultura empresarial, de los procesos, todo eso lo tienes que hacer, pero además desde una sensibilización mayor, ¿no? Claro. Y se generan unos espacios donde a lo mejor tú tenías un equipo que sí, que hacía cosas, pero que tampoco conectaban entre ellos y de repente puedes meter un conector, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo cambia ese conector el ambiente y cómo hace que ese cambio de ambiente sea más productivo, ¿no? O sea, esto es algo que... Mira, tenemos muchísimos ejemplos de eso, Oliver, de chicos que han cambiado el clima laboral en las empresas. El otro día, preparando una formación pues que se quedase grabada, que la pudiesen hacer todos los empleados de una empresa muy grande, ¿no? Reunimos a varios CEOs de empresas para hacer como una mesa redonda, pues un poco lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿no? Entonces, uno de ellos comentaba el cómo había cambiado, ¿no? Esta persona, el clima laboral dentro de su compañía, dentro de su departamento. Y eso es un efecto que, pues bueno, que es real, que está medido y que funciona. Y muchas veces nosotros eso, ¿cómo lo notamos? Pues lo notamos en que la empresa que a lo mejor quiere empezar con unas prácticas de 2 días a la semana, al año siguiente le ofrecen 4 días con contrato y al año siguiente nos propone más trabajadores y luego una formación y luego un café con Prodis y luego el curso de agentes inclusivos y luego que los propios trabajadores vengan a nuestros programas a dar clase. Entonces, nosotros ahí tenemos un número de empresas pues muy grande que participan de forma muy activa en la vida de Prodis, ¿no? Y nosotros tenemos historias P.T, ¿vale? Es un chico recientemente que ha estado con nosotros, que está formándose ahora mismo en la universidad. Este chico vino con una cuadro de ansiedad, depresión brutal, que teníamos que llamar para que viniese a clase y la profe y los compañeros, oye, vente a clase, no sé cuánto. Y a día de hoy está en una de las empresas más potentes que hay en España, con 2 compañeros más haciendo prácticas, estudiando en la universidad y su vida ha cambiado. O sea, eso es una realidad y como este caso, que lo tenemos muy reciente, porque actualmente está con nosotros estudiando, tenemos muchos. Efectivamente. Pero bueno, eso es como todo, ¿no? Hablar de ello es una cosa y vivirlo es otra. Por eso nosotros siempre decimos venir y ver, ¿no? O sea, experimentar. Porque por eso me gustaba tu idea de que vengan los profes y hagan un tiempo de prueba. Porque nada como conectar para enriquecerte y entenderlo claramente. Eso yo creo que lo podríais empezar con alguna universidad privada donde digáis, en vuestro proyecto formativo de magisterio o lo que sea, metéis esto, ¿no? Que puede ser muy interesante, porque es un elemento diferenciador para esa propia universidad, ¿no? Que obviamente vais a atraer a personas a lo mejor más sensibles a determinados temas, pero que luego van a tener unas oportunidades laborales
diferentes, porque como cada vez somos más diversos, pues, ostras, pues esto te puede ayudar, ¿no? Y luego a lo mejor ir extendiendo un poco, porque lo de ir a hablar con el Ministerio de Educación o la ministra de Educación de turno, creo que es más complicado, ¿sabes? El hacer el cambio de arriba para abajo creo que no suele funcionar, sino que tiene que ser de abajo para arriba. Eso es complejo. Sí. Eso es muy complejo y ahí es verdad que se lucha mucho a nivel del movimiento asociativo para hacer ciertos cambios, ¿no? Oye, y también lo hemos conseguido, por ejemplo, pues hace... ¿Las oposiciones? Sí. Sí, justo, ¿verdad? Hemos Sí. pensado lo mismo. Hace 4 años las personas con discapacidad intelectual no podían votar y ya tienen derecho al voto. Hace 4 años no había oposiciones específicas para personas con discapacidad intelectual y ya las hay. Entonces, lo que decía María antes, ¿no? Dentro de la discapacidad, los peor parados históricamente han sido personas con discapacidad intelectual. Bueno, y la misma ley de accesibilidad cognitiva, por que ejemplo. es que ha sido aprobada recientemente. O sea, a ver, a nadie se le ocurre hoy en día construir un edificio que no esté adaptado para personas con movilidad reducida. Sin embargo, a nadie se le ocurre adaptar cognitivamente las señalizaciones, las indicaciones, pues no se les ocurre. Y sin embargo ahora es ley. Lo que pasa es que, claro, las leyes es como todo, ¿no? Son declaradas y luego después Tiene un proceso. tienen que... Sí, todo tiene un proceso. Tiene un proceso y bueno, y eso hay que también saberlo hacer. Pero digo que se construye, yo te diría que de abajo para arriba, de arriba para abajo, Sí, de todos lados. De todos lados se puede. perseverando, yo creo que... Y ahí las familias tienen mucho... Hay que escuchar mucho a las familias. Las familias tienen el pulso real de sus hijos, ¿no? Y nosotros creemos firmemente en que no podemos crear nada sin contar con las familias. O sea, la idea de yo soy doctor en educación, o sea, soy súper experto en inclusión y no he trabajado en la vida pues con personas con discapacidad, con familias, pues creemos que eso no es una práctica que sea muy, muy aconsejada, ¿no? Entonces hay que escuchar mucho a las familias porque aprendemos muchísimo de ellas. Y porque además ellas son un muy buen indicador, porque nosotros vemos a nuestros estudiantes en el momento que estamos con ellos y les vemos bien, pero es que es súper interesante lo que te dicen luego en las reuniones con familias, cómo ven ellos a sus hijos. O sea, vamos, yo no sé, pero para mí es la mejor gratificación que me pueden dar. O sea, una familia que me dice, mira, mi hijo está motivado, es que va con ganas, es que, o sea, para mí eso es como... Tiene un propósito. Tiene un propósito. Tal cual, tal cual. Mira, en otro podcast hablábamos de la importancia del propósito, ¿no? Qué importante. Para todos. Y la gente que tiene problemas de salud, pero no hablo solamente de salud mental, sino de salud física, porque están yendo en contra de su propósito y de repente se alinean con su propósito y todo cambia, ¿no? Y se le van las enfermedades, se le van las historias que les pasan. Entonces, qué importante es buscar un propósito y todos lo necesitamos. Fíjate, Oliver, nosotros, el Café con Prodis, la primera diapositiva es la palabra Ikigai escrita en japonés, ¿no? Y un chico les pregunta, ¿qué significa esta palabra? ¿No? Y iniciamos por ahí, porque nosotros lo que intentamos es que las personas tengamos un propósito. Completamente de acuerdo contigo. Y sorprende mucho, ¿no? Cómo ellos explican esa búsqueda de ese propósito y sobre todo cómo impacta, ¿no? En el resto de las personas que están escuchando. Y además es interesante porque ellos tienen sus propósitos, nosotros los nuestros, y cuando tú ves, en realidad son los mismos. Están muy alineados. O sea que somos diferentes, pero los propósitos que tenemos muchas veces nos unen, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente una educación basada en sentido, en propósito, pues nos hace más... iguales en el buen sentido, pues iguales no seremos nunca, pero nos va a permitir caminar juntos, ¿no? Entendernos, conectar. Sí, tal cual. Pero, María, sus propósitos son, como son tú los decías, nuestros, tal cual. ¿Ellos qué quieren? Tú le preguntas, ¿cuáles son tus propósitos? Trabajar, tener pareja, independizarme, ir solo en el metro los que son más jovencitos, ¿no? Pues es que son muy alineados con lo de cualquier joven de su edad, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. O sea, es que, vamos, es que es lo suyo. Tienes que venir a un café con Prodis, Oliver. Que Sí. conozcas a Según nuestros estáis chicos. hablando, tengo que ir a un café con Bueno, tienes Prodis. que venir a Prodis. Tengo que ir a Prodis, sí, tengo que ir a Prodis. Tengo que ver las cositas que hacéis. Tengo que estar en el café. Yo creo que todo el equipo tiene que... Es verdad que un poco por lo que nos dedicamos, ¿no? Que trabajamos con personas, que trabajamos con adolescentes, pues creo que todo el equipo tiene esa sensibilidad hacia a entender, ¿no? A escuchar. Porque un adolescente, Sí, sí, sí. ostras, yo Sí. cuando te dicen que tú volverías a... Y yo, ni de coña volvería a ser ¿No? adolescente. Un poquito más adulto, sí, ¿sabes? Jovenzuelo, Pero un sí, pero adolescente, adolescente. 14 años, quizás no. 14 años, o sea, Yo tengo claro que no. mira, hablando de... Yo soy mitad español, mitad británico, ¿vale? Y en, pues, no sé, 13, 14, mi madre me dijo, ¿te quieres ir a Inglaterra a estudiar un año con tu abuela? Porque mi abuela vivía y pues a vivir con mi abuela y tal. Y yo ni de coña, o sea, yo estoy aquí en mi burbuja, Tan a gusto. tengo mis colegas, además, pues ya eres muy consciente de lo que pasa en la clase. Dice, los chavales son unos cabrones y porque atacan y dice, yo ya estoy en mi manada aquí, yo ya Lo tengo controlado. yo ya lo tengo controlado. El que es un capullo, este que se mete conmigo, que no sé qué, ya pues lo gestiono y tal. Meterme En otra movida en así. otra movida. Entonces, por un lado, yo digo que nuestros estudiantes son súper valientes, pero claro, dices, es que la adolescencia es un follón brutal de hormonas, de sentimientos, de exigencia, de presión, ¿no? Porque desde los adultos nos dicen, tienes que hacer esto, 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 ya eres adulto, ya eres mayor, pero luego no te dan todos los metros de correa que necesitas para, ¿no? Y no te dejan equivocarte y experimentar y no sé qué, porque dicen, no, todavía eres pequeño. Y entonces, joder, es complicado. Volviendo a, creo que nuestro equipo tiene una sensibilidad especial frente a otro tipo de personas, ¿no? Y somos muy, muy abiertos y demás. Pero creo que esto puede ser muy enriquecedor. O sea, que el mismo mensaje que estamos lanzando a, oye chicos, tenéis que meteros en la Fundación Prodis, profesores, meteros en la Fundación Prodis, familias, empresas, todo el mundo, pues tenemos que predicar con ejemplo y tenemos que hacer algo sin duda. Porque sí que me parece necesario. O sea, cada vez somos más diferentes todos. Y lo que yo decía al principio, diferentes religiones, diferentes razas, diferentes estructuras familiares, diferentes psicológicamente, diferentes países. Y al igual que hablábamos de que el profesor obligatoriamente un año, pues que le va a enriquecer muchísimo para toda su manera de dirigirse a la gente, pues lo mismo con cualquier persona, ¿no? Por cerrar un poco la conversación, hay una pregunta que le hacemos a todo el mundo, que obviamente intuyo por dónde irá vuestra respuesta, a lo mejor me sorprendéis, pero es ¿cómo creéis que debería ser o cómo os gustaría que fuese la educación de los hijos de vuestros hijos? Madre mía. María. Qué difícil. Es cómo te gustaría que fuese o cómo crees que será, porque No, dices, oye, a ¿cómo mí creo me que encantará será? que esto fue... ¿Cómo creo que será? No, porque vamos a la inteligencia artificial, le preguntamos y nos responde todo, ¿no? Pues fíjate que yo creo que vamos a tener una vuelta hacia lo más tangible. Que no me importa la inteligencia artificial, la uso No, mucho, ni ¿eh? mucho menos. Pero- Totalmente. Mi Pero- inteligencia es artificial. Ya. Sí, sí. ¿Cómo me gustaría que fuera? A ver, yo desde luego
creo que una cosa que yo rescataría mucho, en la que creo, y yo creo que cualquiera que esté en educación más o menos, o sea, es el valor de la relación. Por lo tanto, una educación en la que efectivamente pudiésemos tener ese tiempo para valorarnos recíprocamente. Para mí, la prosocialidad es bastante clave en cualquier contexto histórico, y además funciona bien en cualquiera que sea lo que, no sé, creo que puede funcionar. Ciertamente una educación donde quepan todas las personas sin diferencia, con sus diferencias, porque al final no somos todos iguales, y si tú quieres realmente que quepan todos, tienes que hacerte cargo de esas diferencias, no puedes fingir que no están allí, porque entonces tampoco, ¿no? Pues sí, yo apuntaría mucho, o sea, hay muchas más cosas que podría decir sobre la educación que me gustaría que existiera, pero si tuviese que elegir un elemento, yo elegiría la prosocialidad, un poco esa mirada. Sí, yo creo que, bueno, coincido con María perfectamente en todo. Y bueno, por añadir algo diferente, ¿no? O similar quizás. Yo creo en una educación más competencial que academicista, donde se le dé mucho más importancia a la competencia que al estudio y a la memorización. Entonces eso lo defiendo y creo plenamente en ello. Luego también en una educación pues más humanista, donde pues bueno, se ponga en valor toda esa parte social que comenta María, donde haya espacio para que se puedan tratar problemas de salud mental dentro de los colegios, que creo que eso pues todavía no se está abordando y sería muy interesante que se pudiese hacer. Iba a decir una más que se me ha olvidado. Bueno, No sé. a ver, se puede completar mucho, o sea... que Bueno, te quiero decir, sí, la sí, lista sí. de los Total. Reyes Magos es infinita. Infinita, Sí. pero esas dos. Sí. Más humanista y más Sí, competencia. sí. Me gusta el enfoque que le dais personal, humano, ¿sabes? Y ahí yo creo que estoy un poco de acuerdo con vosotros en esa parte que necesitamos reconectar socialmente entre nosotros. Estamos demasiado desconectados y esa desconexión nos deshumaniza y nos genera muchos problemas. Fíjate, el otro día hablaba con una persona, estábamos hablando de distintos colectivos y hablábamos de las necesidades que tienen las familias que hacen homeschooling con sus hijos, ¿no? El problema es, hostia, cómo socializan. Porque si no es yo mismo conmigo y que necesitan muchas alternativas de conectar y generar comunidad para tener personas con unos cimientos sólidos, ¿no? Y competentes, porque luego ¿cómo te vas a enfrentar al mundo, ¿no? Cuando te llevan a una empresa y no, tienes que colaborar con ese y dices, hostia, no, si yo tengo mi IA, ¿sabes? Yo tengo aquí mi amigo en el ordenador que me dice las cosas y ya hablo yo con él. El otro día estaba viendo un meme, ¿no? De que es una realidad. Gente preguntándole a ChatGPT cómo solucionar sus problemas. O sea, Ya, muy en fuerte. lugar de hablar con un amigo. psicólogo o con un amigo o con sus padres, oye, ChatGPT, tú que lo sabes todo, ¿sabes? Yo que confío en ti. Y hostia, se ha deshumanizado. Qué bonito es el conectar. Y por eso, cuando tú has dicho lo de la tecnología y tú has dicho, pues creo que no, y habéis hablado de la socialización, creo que encaja muy bien. Muchas gracias. A ti. A ti y a todo tu Realmente, equipo por sí, habernos sí. invitado. Eso es. Un placer, esta es vuestra casa. Nada, limones, no os voy a decir nada más, que vamos a incluir a todo el mundo y vamos a incluir a la Fundación Prodis en nuestro Top of Mind. Ideario. Exacto, y decir, mañana, si sois unos chavales, ir al colegio y decirle al director, oye, tenemos que hacer algo con la Fundación Prodis. Si trabajáis en una empresa,
ir al jefe, tenemos que hacer algo con la Fundación Prodis. Si tenéis una empresa, llamar directamente a la Fundación Prodis. Si es una familia, Sí, llamar a todo el mundo. Os van a freír el teléfono. También le podéis mandar un mensaje por email, ¿eh? Pero bueno. Y para todo lo demás, pues ya sabéis, os tomáis una limonada. Hasta luego.